Cuando los trabajadores del Poder Judicial en paro afuera de la sede del Senado se preparaban para lo inminente, una apabullante votación de la reforma al Poder Judicial, un grupo dio la sorpresa. No lo dudaron. Entraron por la puerta 6, la que da hacia Paseo de la Reforma. En segundos eran decenas de trabajadores quienes tomaron los pasillos, y su plan era avanzar. Llegaron a las puertas del salón de plenos, no cedieron y entraron. Un receso indefinido, se levanta la sesión. Unos minutos de gloria. La sesión se pospuso y cambió de sede. Los senadores de Morena y partidos aliados salieron por la puerta trasera. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ya comenzamos con las imágenes y con la información de hoy. Así se vio esta tarde los trabajadores del Poder Judicial irrumpiendo en el Senado. Daban por hecho que el debate legislativo estaba más que cantado para aprobar la reforma judicial. Pedían no solo hoy, desde la semana pasada, que los escucharan, que les permitieran decir por qué están en contra de la reforma al Poder Judicial. Así entraron al salón de plenos y pospusieron unas horas el debate. Esta noche, los trabajadores en paro trasladaron su protesta a la casona de Jicotencatl, la sede alterna que está blindada por policías capitalinos. Miriam Moreno, buenas noches. Hubo enfrentamientos hace un rato. Tú estás ahí, te escuchamos, te vemos. Cuéntanos. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Pues sí, estamos aquí sobre Lázaro Cárdenas y en el cruce con Tacuba, donde todavía vemos a los equipos antimotines de la policía de la Ciudad de México. Y pues ya hace aproximadamente hora y media se registraron algunos hechos bastante preocupantes y violentos en esta zona. Todo inicia, te lo voy a contar, Manuel, cuando los opositores a la reforma judicial, trabajadores, estudiantes, en fin, sobre esta calle se manifestaron
manifestaban y reclamaban justo la posición de Miguel Ángel Yunes, el senador ausente ante el Senado de la República. Se manifestaban y gritaban traidor cuando sobre esta misma calle vienen a reforzar a los equipos antimotines, un gran número de policías vestidos con estos equipos de granaderos que ahora dicen que no existen, y ellos vienen, había unas vallas de metal, empieza el jaloneo, pero todo termina con una confrontación cuando los policías tratan de quitarle una de las banderas que traían los manifestantes, una bandera de México, y ahí se dan los aventones. Los policías, para poder dispersar a la manifestación que ya se había abierto, Manuel, pues empiezan a lanzar gas extintor o estos extintores, polvo extintor, mejor dicho, como se ha reportado. Sin embargo, para hacer polvo de extintor, déjame decirte que picaba muchísimo. Lo hicieron en 3 ocasiones. Obviamente, los jóvenes que estaban en esta manifestación reclamaron a los policías. Hubo jaloneos, hubo reclamo. Vamos a escuchar estos momentos. Policía, escucha, esta es tu lucha. Dile a tu familia cómo vendiste el país. Se lo vas a explicar a tus hijos. Dile que por 12,000 al mes, güey, vendiste a tu puto país, güey. ¡Opresores! ¡Opresores! Si no has acudido al Poder Judicial, a pedir un amparo, tu familia. Empieza el fascismo. Yo sé que tú quieres dejarme. ¡Policía! ¡Hermano! ¡El Poder Judicial! Pero si te unes con nosotros. ¡Policía! ¡Hermano! ¡El Poder Judicial no fue! Están aventando gas lacrimógeno. Tres veces, Manuel, 3 veces lanzaron este polvo extintor que picaba muchísimo. Se mantuvieron los policías, ya no respondieron a ninguna de las agresiones verbales que les decían los manifestantes, los opositores a la reforma judicial. Y yo creo que pasó como una media hora, Manuel, cuando por aquí mismo, por la avenida Lázaro Cárdenas, llegó un grupo de manifestantes pro Morena, pro reforma judicial, y ahí lo que tuvo que hacer la policía para evitar una confrontación ya entre la manifestación disminuida de los opositores a la reforma judicial y este grupo que venía, tuvieron que intervenir y se pusieron en medio. ¿Qué sigue, Manuel? Pues mira, poco a poco se han ido dispersando los trabajadores del Poder Judicial que todavía estaban aquí sobre Avenida Lázaro Cárdenas, están atentos al desarrollo de la sesión. Algunos ya optaron por regresarse al Senado de la República. Ya se mantiene muy poca gente, yo creo que ya son menos de 100 aquí esperando sobre Lázaro Cárdenas con la esquina de Tacuba. Muy bien, muchas gracias, Miriam, buenas noches. Gracias, Manuel. Hubo un llamado, ante todo esto, hubo un llamado de la ministra presidenta de la Corte a través de la cuenta oficial para que se hagan manifestaciones con respeto, pero bueno, pues ya vimos cómo se dieron las cosas. Lo cierto es que desde el mediodía en el Senado el juego de traiciones, componendas y hasta amenazas dejó claro que la discusión de la reforma judicial estaba pues más que delineada. En el Senado de la República este mediodía quedó revelado el misterio de quiénes pondrían los últimos clavos al ataúd del Poder Judicial de la Federación, cuando en una primera sesión, que se suponía de trámite, las bancadas de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional fueron notificadas de que Morena y sus aliados tenían consigo a 2 de los 43 votos con los que la oposición prometió parar la reforma judicial. Movimiento Ciudadano habló de una detención del gobierno de Campeche al senador Daniel Barreda y de su padre y suplente. Morena lo negó. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala
Eso es absolutamente falso. No hay ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido. Acabo de hablar con el senador Barreda, que me dice que está en la Ciudad de México y que está en perfectas condiciones y que ni él ni su padre están detenidos. Se sumó la confirmación de que el senador Miguel Ángel Yunes tenía el cobijo de Morena y que, argumentando un problema de salud, pedía licencia. Vaya tristeza, vaya decepción, vaya pena al pueblo de México. Querido Miguel Yunes Márquez, si concluye su intervención, a tiempo senador, todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. Por supuesto que estoy a favor de la licencia del compañero senador Miguel Ángel Yunes. Es que ellos están en su absoluto derecho. ¿Qué no se han dado cuenta lo que son y lo que significan ahora? Ustedes son una minoría que representan el cesto de la basura. Aprobado el acuerdo, en consecuencia, se concede licencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Y como si no hubiera sido suficiente, el suplente y padre del legislador con licencia entró al Pleno en medio de cálidas muestras de gratitud de la mayoría 4T. Mientras el exgobernador de Veracruz tomaba su lugar entre los escaños guinda, el grito de traidor resonaba entre los azules. Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Y no marco ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú, y que quede perfectamente claro, no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. A Miguel lo persiguieron. Igualmente alterado, Marco Cortés le recordó al senador Yunes padre las tantas veces que su familia actuó como opositora y fue perseguida por Morena y sus gobiernos, contando, siempre le dijo, con el respaldo del PAN. Entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa, lo sé. Entiendo que lo hicieron Senador, contra tus le hijos, pido lo sé. Te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia. A ver, Marco, si no nos hemos doblegado nunca frente al poder, menos nos vamos a doblegar frente a ti. Me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. Que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos. Y eso no es democracia, eso es autoritarismo, que ustedes es lo que dicen que están combatiendo, es autoritarismo. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez sí apareció en la sesión de esta noche en la sede alterna de Jicotencatl. Salió a defenderse, dijo que no permitiría que le impusieran el sentido de su voto y sin sorpresas dijo que apoyará la reforma al Poder Judicial. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.
El otro senador que no pudo votar con la oposición, Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, está ausente porque anoche detuvieron a su padre en Campeche y tuvo que trasladarse a la sala de juicios orales de ese estado. Él es el suplente de Eliseo Fernández, a quien el Tribunal Electoral de la Federación le quitó su candidatura hace 4 meses, es decir, no hay titular. Entonces Barreda no tiene quien lo supla porque ya era el suplente en funciones y en consecuencia su escaño quedó vacío en la sesión de hoy, lo que le resta un voto a la oposición. Con estos 2 votos menos, así queda la sumatoria que le daría eventualmente a Morena y aliados la mayoría calificada para que aprueben la reforma al Poder Judicial. Morena y aliados sí tendrían los 86 votos necesarios, la oposición solo tendría 41, la reforma pasaría con el voto del 67% de los senadores con mayoría constitucional. Bueno, en la sede alterna de la Casona de Jicoténcatl sigue en estos momentos la discusión de la iniciativa al reforma al Poder Judicial. Tú estás ahí, Héctor Figueroa, adelante. Manuel, amigos de Imagen, continúa a esta hora de la noche sesionando el Pleno del Senado de la República en la sede de la antigua casona de la calle Jicoténcatl. Como vemos, también continúa el cerco policíaco alrededor de las calles que confluyen a este recinto alterno. Y deja comentarte que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció precisamente ante el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que fue detenido el padre del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, esto en Campeche. Aseguró que por instrucciones de la gobernadora Laida Sansores. Escuchemos. Mi indignación y la indignación de Movimiento Ciudadano no solamente es que usted haya faltado a su palabra, sino que no movió un solo dedo para que el senador Daniel Barreda esté hoy en día con nosotros y está normalizando una situación que en una democracia, en Estado de Derecho, no se puede tolerar. Y bueno, esta sesión del Pleno del Senado continuará esta noche para aprobar en términos de lo general y en lo particular esta enmienda constitucional, la reforma al Poder Judicial. Serán todavía varias horas para que posiblemente en la madrugada ya quede aprobada precisamente esta importante reforma. Hasta aquí el reporte, Manuel. Buenas noches. Bien, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor Figueroa. Buenas noches. En otras cosas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum encabezó junto con el presidente López Obrador un acto protocolario con las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar. La acompañaron los próximos secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, el almirante Raimundo Morales. Es un honor y un orgullo dirigirme ante ustedes. Honrosamente, nuestras Fuerzas Armadas siempre han obedecido al mando civil que establece la Constitución política. Orgullosamente, es la primera vez que México tendrá una mujer presidenta y, por tanto, una comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Un enorme contingente militar ahí en la explanada del Colegio Militar, 22.817 cadetes, un acto de despedida del presidente López Obrador, quien además expresó esto. Les agradezco mucho, de todo corazón, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Así también reitero mi agradecimiento a el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Los dos secretarios, responsables, trabajadores, honestos, leales, me apoyaron. Fueron mis dos brazos.
Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. Hoy también, al tiempo que iniciaba la sesión del Senado para aprobar la reforma al Poder Judicial, el INE enterraba los deseos de Alejandro Moreno de permanecer al frente del PRI por lo menos durante 2 periodos más. Rechazaron aprobar el proyecto que validaba el cambio de los estatutos del PRI para que Alito Moreno siguiera como presidente del partido, por lo menos en un primer periodo hasta 2028. A decir de 3 de los consejeros de esta comisión, Alejandro Moreno no tenía derecho de modificar los estatutos durante el periodo electoral porque no se pueden realizar reformas cuando hay una elección en curso. La Comisión de Prerrogativas tendrá que presentar entonces un nuevo proyecto sobre la modificación de los estatutos del PRI y de aprobarse por el Consejo General, Alejandro Moreno no va a poder reelegirse. Él dijo que es una presión más de Morena para obligarlo a votar a favor de la reforma judicial, pero que no lo doblarán. Y quedan 56 días ya para conocer al próximo presidente de Estados Unidos. Esta noche tuvo lugar en las instalaciones de ABC News en Filadelfia el tan esperado primer cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. Un debate marcado por las mentiras de Trump, pero también por un muy buen papel de Kamala Harris, quien hizo ver a un Trump sumamente incómodo. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. They have abortion in the 9th month because they're radical. The Democrats are radical in that. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. He's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And it's a shame. And if she becomes president, we'll end up being Venezuela on steroids. You talk about extreme. This is so rich, coming from someone who has been prosecuted. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. Is we have a nation in decline, and they have put it into decline. We have a nation that is dying, David. When you then talk in this way in a presidential debate, it leads one to believe that perhaps we do not have in the candidate to my right the temperament. That's deeply troubling, and the American people deserve better. It is well known that he admires dictators, that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you. Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. A tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. She is Biden. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. 2 very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. I intend to be a president for all Americans. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. Is allowing millions of people to come into our country. Many of them are criminals, and they're destroying our country. The worst president, the worst vice president in the history of our country. La estrategia del equipo de Trump era que evitara caer en provocaciones y fue prácticamente un knockout. En cuanto concluyó el debate, lo que sí tenemos que decir es que Kamala Harris consiguió su primera gran victoria. La artista más influyente del momento, Taylor Swift, le expresó oficialmente su apoyo. Desde su cuenta de Instagram,
que tiene 283 millones de seguidores, dijo que votará por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y las causas en las que ella cree. Ella es una líder con mano firme y talento y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. La primera gran victoria a 56 días de la elección. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, regresamos al centro de las calles aledañas a la casona de Jicotencatl. Miriam Moreno, te escuchamos, nuevo reporte, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Mira, ya se abrió la circulación del eje Lázaro Cárdenas, se abrió hace unos momentos, ya vemos libre. Hace unos momentos estaban aquí también el grupo de antimotines, ya se está retirando porque van a abrir Avenida Hidalgo, pero para que esto sucediera, Manuel, se dio una pequeña confrontación de nuevo para replegar a los pocos manifestantes que se oponen a la reforma judicial y que estaban sobre eje Lázaro Cárdenas. Se dieron otra vez empujones, se dio otra vez, eran más de 200 granaderos los que los cercaron, los trajeron de este lado a de Avenida Hidalgo y ya se están retirando, prácticamente ya no hay manifestantes y vemos 20 por aquí, algunos regados sobre la avenida, pues ya son muchos, Manuel, y pues bueno, se abre la circulación, va a pasar un tráiler sobre Avenida Hidalgo y pues se rompe la manifestación y bueno, queda la discusión en el Senado, Manuel. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam Moreno, buenas noches. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes, David. La Secretaría de Hacienda informó que le había conseguido 1.500 millones de dólares a una empresa privada para pagar la planta de Iberdrola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? David, buenas noches. 1.500 millones de dólares. Hay que ir explicando esto. ¿Te acuerdas que el gobierno le compró a Iberdrola 13 plantas en 6,000 millones de dólares? Pero la Comisión Federal de Competencia le dijo que no podían tenerlas, que tenían que ser privadas, que tenían que tener una administradora privada. Entonces se creó una empresa privada que no puede ser parte de la Comisión Federal de Electricidad. Que era parte de las condiciones. Que tiene que tener su propio director. Y el gobierno dijo, bueno, pues ¿cómo les ayudamos? Personalmente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se metió a hacer la colocación. Okay. Una colocación de 1.500 millones de dólares de los 6,000 a una tasa 3 puntos por arriba de la tasa de referencia de los Estados Unidos, o sea, muy atractiva, y la colocó bien, o sea, la colocó bastante bien, y eso deja, por un lado, ya tranquilidad de que las Afores sí van a poder comprar, como habían dicho. ¿Te acuerdas que las Afores hicieron un estudio que si podían invertir o no en esas plantas? Que algunas Afores dijeron que sí le iban a entrar y otras que no. Para que pudieran tener el vehículo, necesitaban que fuera un vehículo totalmente privado, que es esta... Es una especie de soporte. Que es esta especie de soporte. Entonces, con esta colocación, 1.500 millones de dólares, ya se puede ir haciendo la distribución del dinero, pueden entrar con mayor tranquilidad las Afores y... sigue quedando claro que el padre del análisis superior no se equivoca. ¿Por qué? Seguramente tú te acordarás cuando se compran estas plantas, cómo el gobierno decía, es que esto es como lo de López Mateos en 1960. Una nacionalización, decían. Pues no es ninguna nacionalización. Una compra de un privado a otro privado. Sí, correcto. O sea, es la compra de un privado a otro privado. La única diferencia es que el privado anterior era español. ¿Y el privado actual? Es mexicano. Es la única diferencia, pero la propiedad sigue siendo una propiedad privada de esas 13 plantas que operan solo para la Comisión Federal de Electricidad y que pues no hay tal, que 1960 no regresó, al menos aquí, al menos en esta historia. Check, validada. Validada, o sea, ya la tienen bien. Raro, te diría yo, que el secretario personalmente llevó la operación y que, insisto, es que pase de unos privados a otros privados. Pues qué bueno. Pero pues bueno, ya se acabó esta parte. Llamativo que también se haga en estos momentos de los mercados. ¿Por? Un gobierno saliente, un gobierno entrante, político, claro. Volatilidad en los mercados, están bajando las tasas. Entonces también llama la atención eso. O sea, que se haya hecho en estas condiciones de mercado. En este momento político. ¿No? Muy bien, David. Pues, ¿con qué nos vamos? Mark Tucker, quien es el
presidente mundial de HSBC, se reunió con Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones, y dicen los que estuvieron en la reunión que salió verdaderamente contento. Muy bien, muchas gracias, David. Buenas noches. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más información. Bueno, veíamos hace unos momentos que la oposición en el Senado tuvo la ausencia de Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, porque anoche la Fiscalía de Campeche retuvo a su padre. Hace unos minutos salieron de las instalaciones de la Sala de Juicios Orales en Campeche y esto dijo el senador Daniel Barreda. Pues mi papá tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. Pero sí fueron sacados de su domicilio, como dicen, a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional. Mi padre fue retenido en ese momento, lo trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y al diputado Paul igual a las 7 de la mañana. ¿Usted no estuvo detenido? Solo vino a apoyar. Yo vine a acompañar a mi padre. Afortunadamente ya nos vamos. Les pido por favor que nos dejen ir a descansar. Bueno, pues finalmente sí había una orden de aprehensión en contra del padre del diputado, que escuchamos que no había orden de aprehensión, ¿se acuerda? Hace un ratito lo vimos en la crónica y además que estaba en México, los senadores, ¿no? Bueno, ni hablar. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga buena noche, descanse. Se queda con ¿Qué importa?